Hay un conocimiento que viajó en silencio a lo largo de la historia, un secreto que los sabios de la antigüedad conocían sin necesidad de microscopios ni premios Nobel, un poder oculto que habita en cada célula de tu cuerpo y que, si lo recuerdas, puede cambiar tu destino. Ese secreto se llama autofagia. Durante siglos se pensó que la curación venía solo desde afuera. Medicinas, remedios, intervenciones. Pero lo que olvidamos es que la primera medicina está dentro de nosotros mismos. El cuerpo guarda un laboratorio secreto, un sistema de limpieza y renovación que se activa cuando le das lo que más necesita: pausa, silencio y tiempo. Antiguas culturas lo intuyeron. Los griegos lo llamaron purificación. En la India se practicó como ayuno sagrado, y en desiertos y monasterios se convirtió en un ritual de claridad espiritual. Ellos no tenían un nombre técnico, pero sabían que al dejar de consumir, el cuerpo comenzaba a crear. Hoy la ciencia lo confirma con un término que parece moderno, pero que describe un proceso tan viejo como la vida misma: autofagia, el arte de reciclar lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Este audiolibro no es un tratado médico ni una teoría abstracta. Es una guía reveladora que une lo que los sabios percibieron en su interior con lo que la ciencia moderna empieza a reconocer en los laboratorios. Un viaje donde comprenderás cómo tu cuerpo puede limpiarse de toxinas, rejuvenecer tejidos, fortalecer tu mente y despertar la energía vital que habita dormida en ti. La autofagia no es magia, no es superstición, no es promesa vacía. Es la prueba viva de que tu cuerpo sabe sanar, siempre que le devuelvas el espacio para hacerlo. Prepárate, porque lo que descubrirás en las próximas páginas no solo transformará tu manera de ver la salud, sino también tu forma de habitar, tu propio cuerpo. Este es el secreto prohibido de la autofagia. El cuerpo se cura a sí mismo. Capítulo 1. El secreto invisible. El cuerpo pide limpiar. Dentro de ti existe un poder silencioso, una maquinaria escondida que trabaja cada segundo y que, sin embargo, la mayoría ha olvidado. Ese poder no se encuentra en una pastilla ni en una técnica complicada. Está inscrito en tu propia biología desde el origen de la vida. Se llama autofagia y es la capacidad que tienen tus células de eliminar lo viejo, reciclar lo dañado y renacer desde adentro. Imagina que tu cuerpo es una gran ciudad. Cada día produce desechos, proteínas deformes, toxinas, células envejecidas. Si nadie los recogiera, la ciudad se llenaría de basura y la vida se volvería insostenible. Eso mismo ocurre en tu interior cuando nunca das espacio a la limpieza. La autofagia es el sistema de reciclaje que mantiene tus tejidos habitables, tu energía clara y tu mente ligera. No necesitas complicados laboratorios para activarla. Solo necesitas devolverle al cuerpo algo que la modernidad nos robó: pausas reales, silencio digestivo, descanso profundo. Desde que naces, tu organismo sigue un programa perfecto. Cuando hay alimento, construye. Cuando hay pausa, limpia y regenera. Pero nuestra cultura alteró ese diseño. Desayunar apenas despiertas, picar sin hambre, cenar tarde, comer incluso antes de dormir. Así hemos olvidado que el cuerpo no fue creado para estar en digestión eterna, sino para alternar entre nutrirse y renovarse. La ciencia moderna confirmó lo que los sabios intuían hace milenios. En la India, los yogis practicaban ayunos para obtener claridad mental. Hipócrates decía: si estás enfermo, antes de comer, ayuna. Los místicos del desierto encontraban en la abstinencia un camino hacia lo sagrado. Ellos no conocían la palabra autofagia, pero sabían que al callar el ruido del exceso, el cuerpo se purificaba y la mente se expandía. En 2016, el investigador Yoshinori Ozumi recibió el premio Nobel al demostrar cómo tus células, al entrar en autofagia, eliminan proteínas dañadas, reciclan sus partes útiles y crean estructuras nuevas. No era superstición, era biología en acción. La primera clave para activar este poder es sencilla: ayuno intermitente. No significa pasar hambre de manera peligrosa,
sino devolverle al cuerpo un tiempo que olvidó. Una pausa de 12 horas entre la última comida del día y la primera del siguiente ya enciende este mecanismo. Con práctica consciente, ese espacio puede extenderse a 14 o 16 horas, siempre de manera progresiva y segura. Durante ese tiempo, el cuerpo deja de gastar energía en digerir y comienza a dedicarla a limpiar. Agua, infusiones sin azúcar o café solo pueden acompañar esa pausa sin romper el proceso. Cada sensación de vacío en el estómago no es un enemigo, es una señal de que tu médico interno está trabajando. Tus células se vuelven más eficientes, eliminan lo dañado y construyen lo nuevo. La fatiga se transforma en energía más limpia, la inflamación se reduce, tu mente se aclara. La autofagia es el recordatorio de que no necesitas añadir nada extraordinario para sanar, sino permitir que tu biología haga lo que siempre supo hacer. Ese patrón invisible, cuando lo honras, se convierte en tu mayor aliado. Y cada vez que eliges una pausa consciente en lugar de un exceso automático, estás entregándole a tu cuerpo la oportunidad de regenerarse. Esta es la verdad que los sabios conocían y que la ciencia confirma. Tu cuerpo se cura a sí mismo cuando le das tiempo. Para hacerlo, Capítulo 2. El diseño oculto de la vida. La biología de reciclar. Todo en la naturaleza sigue una ley silenciosa. Nada se desperdicia, todo se transforma. Las hojas caídas se convierten en abono que nutre nuevos brotes. El agua que se evapora vuelve en forma de lluvia. Los animales descansan largos periodos para luego renacer con energía. No existe exceso eterno. Siempre hay un ciclo de acumulación y otro de renovación. Tu cuerpo está hecho de esa misma sabiduría. Cada célula en tu interior obedece a esta ley universal y posee un mecanismo secreto que le permite reciclar lo que ya no sirve para transformarlo en vida nueva. Ese mecanismo es la autofagia. La autofagia no es un invento moderno, es un programa inscrito en tu biología desde el inicio de la vida en la Tierra, cuando los primeros organismos unicelulares enfrentaron la escasez de nutrientes, desarrollaron la capacidad de alimentarse de sí mismos para sobrevivir. En lugar de morir por falta de alimento externo, usaban sus partes dañadas o innecesarias para producir energía y materiales de construcción. Esa estrategia de supervivencia se transmitió de generación en generación y hoy sigue activa en ti. Cada célula de tu cuerpo conserva ese plan ancestral de renovación. La ciencia describe la autofagia como un proceso en el que pequeñas estructuras internas, llamadas lisosomas, actúan como plantas de reciclaje. Allí, proteínas mal plegadas, mitocondrias envejecidas o fragmentos celulares en mal estado son descompuestos y reutilizados. Lo que parece un residuo se convierte en materia prima para reconstruir. Es como si una ciudad derribara edificios viejos y usara los ladrillos para levantar nuevos hogares más firmes y luminosos. Nada se pierde, todo se renueva. En las tradiciones antiguas, este principio no se explicaba con términos científicos, pero era comprendido en lo esencial. El ayuno en la India, las abstinencias rituales en el desierto, los retiros de silencio en los templos orientales, todos tenían un punto en común: permitir al cuerpo un espacio de purificación. Los sabios observaban que cuando se dejaba de comer por un tiempo, la mente se aclaraba, las emociones se aquietaban y la energía vital se intensificaba. Lo que ellos llamaban purificación del espíritu, hoy la ciencia lo llama activación de la autofagia. Pero aquí está lo importante. Este diseño oculto no requiere de prácticas extremas para manifestarse. No necesitas privarte por días enteros, ni caer en castigos corporales. Basta con devolverle a tu cuerpo lo que siempre tuvo y olvidó: espacios de pausa. 12 horas sin comer entre la cena y el desayuno ya despiertan esta capacidad. Con el tiempo, esas pausas pueden alargarse de manera natural y segura hasta 14 o 16 horas, siempre escuchando tu cuerpo y sin forzar más de lo necesario. Cuando esto ocurre,
lo que parecía desgaste se transforma en fortaleza. La energía no se va en procesar alimentos todo el tiempo, sino en reparar y limpiar tejidos. El metabolismo se reajusta, la inflamación silenciosa disminuye y el cuerpo comienza a recuperar una armonía que parecía perdida. Lo que antes se sentía como cansancio crónico empieza a dar paso a una energía más estable y ligera. Así como el universo entero recicla estrellas que mueren para formar nuevas galaxias, tu organismo recicla células viejas para dar paso a otras más jóvenes. Tú eres parte de ese mismo principio cósmico de renovación. Cuando comes sin pausa, te conviertes en un estanque estancado. Cuando honras la pausa y permites que la autofagia se active, te conviertes en un río que fluye, se oxigena y mantiene la vida en movimiento. Comprender este diseño es recordar que la vida no se sostiene acumulando más y más, sino sabiendo cuándo soltar. Tu biología entera está construida sobre este principio. Cada noche, cuando duermes, tu cerebro también limpia conexiones, recicla recuerdos y depura lo innecesario. El ayuno y la autofagia son la extensión natural de esa misma ley de equilibrio. Del cuerpo no es una máquina condenada a desgastarse, es un sistema vivo que se renueva constantemente. La enfermedad muchas veces aparece porque olvidamos esta ley, porque llenamos sin descanso, porque nunca damos tiempo al reciclaje. Pero la solución está inscrita en tu interior. Cada vez que eliges el silencio digestivo, cada vez que dejas al cuerpo espacio para actuar, estás recordando el diseño oculto de la vida, reciclar para renacer. Capítulo 3. El ayuno como llave. La palabra ayuno suele despertar temores, hambre, debilidad, sacrificio. Pero en realidad, el ayuno no es ausencia, es espacio. Es devolverle al cuerpo el silencio que necesita para limpiar y renovarse. Desde 1900 que la humanidad existe, hemos ayunado. No por moda, sino porque así era la vida. No siempre había comida disponible, y en esas pausas naturales el cuerpo aprendió a fortalecerse. Nuestro organismo no solo está preparado para ayunar, fue diseñado para hacerlo. El ayuno es la llave que abre la puerta de la autofagia. Cuando comes, tu cuerpo entra en modo de almacenamiento. La insulina sube, los nutrientes circulan y las células trabajan en procesar la energía entrante. Pero si siempre mantienes ese estado, nunca hay tiempo para reparar. Al pausar, al permitir que pasen horas sin alimento, la insulina baja y se activa un interruptor biológico. En ese momento, tus células comienzan a buscar dentro de sí mismas lo que puede ser reciclado: proteínas deformes, mitocondrias envejecidas, residuos tóxicos. Así se enciende la autofagia. Lo que parecía basura interna se convierte en energía limpia y materiales nuevos. La ciencia ha comprobado que después de 12 horas sin comer, este proceso comienza a aumentar. A las 14 o 16 horas se potencia aún más, siempre de manera progresiva y natural. No necesitas forzar tu cuerpo con ayunos extremos de varios días. Basta con comenzar con pasos pequeños. Dormir 8 horas seguidas y esperar 4 más antes de desayunar ya es un inicio. Esa pausa de 12 horas es suficiente para que el cuerpo deje de estar ocupado en digerir y empiece a reparar. Con el tiempo, si te sientes cómodo, puedes alargar a 14 o 16 horas, permitiendo que la limpieza sea más profunda. Durante el ayuno no todo está prohibido. El agua es esencial porque ayuda a eliminar toxinas y sostiene la energía. Las infusiones sin azúcar o el café solo pueden acompañarte sin interrumpir el proceso. En cambio, cualquier alimento sólido, azúcar o bebida calórica corta de inmediato la autofagia. La clave está en entender que no es sufrimiento, es pausa consciente. Beber agua, caminar, respirar profundo. Todo eso apoya al cuerpo mientras realiza su limpieza interior. Las culturas ancestrales lo sabían. Para los yogis, el ayuno no era privación, era purificación. Para los místicos era la puerta al silencio interior.
Para los médicos griegos, era la primera receta ante cualquier enfermedad. Hoy la ciencia explica el porqué. La pausa no debilita, fortalece. La autofagia activa genes de longevidad, equilibra la inflamación y devuelve flexibilidad al metabolismo. Lo que sentimos como hambre al inicio es en realidad un recordatorio del cuerpo que dice: ahora es mi turno, ahora es tiempo de limpiar. El miedo al ayuno nace de la costumbre moderna de comer constantemente. Creemos que si no desayunamos temprano, el cuerpo se debilitará. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces no tenemos hambre real, solo hábito. La verdadera hambre aparece mucho más tarde. Aprender a distinguir entre necesidad y costumbre es parte del camino. Y cuando lo logras, descubres que tu energía no desaparece en la pausa, se transforma. Muchos describen mayor claridad mental, ligereza corporal y un estado de calma que antes desconocían. Esa es la inteligencia de tu biología en acción. Es importante ser claros. No todos deben practicar ayunos largos. Personas con bajo peso extremo, mujeres embarazadas, niños, ancianos frágiles o quienes toman medicamentos específicos necesitan acompañamiento profesional. La autofagia es un proceso natural, pero cada cuerpo tiene condiciones únicas. La práctica consciente y progresiva es la clave. Forzar al organismo no es sabiduría, es violencia. Y la autofagia no se activa con violencia, se activa con espacio, con paciencia, con respeto al ritmo interno. Cuando practicas el ayuno intermitente con constancia, la relación con la comida también cambia. Dejas de ver el alimento como un refugio contra la ansiedad y comienzas a verlo como lo que es: nutrición, energía, gratitud. El ayuno no es una guerra contra la comida, es una reconciliación con tu cuerpo. Es recordar que no necesitas llenar cada instante para estar vivo, porque la vida ya fluye en ti, incluso en el silencio. La llave está en tus manos. No necesitas fórmulas complicadas ni sacrificios extremos. Solo necesitas honrar un principio simple: alternar entre nutrirse y limpiar. Esa alternancia es el lenguaje natural de la vida. El ayuno abre la puerta, la autofagia hace el trabajo. Y cuando permites que esa fuerza actúe, descubres que la verdadera abundancia no está en comer más, sino en dar espacio para que el cuerpo renazca desde adentro. Capítulo 4. La ciencia lo confirma. Durante siglos, el ayuno fue visto como un acto espiritual, un ritual de purificación o una práctica de disciplina. Los sabios lo recomendaban, los médicos antiguos lo prescribían, pero nadie podía explicar con precisión lo que ocurría dentro del cuerpo. Había intuición, había experiencia, pero no existía el lenguaje científico que lo describiera. Eso cambió en el siglo XX, cuando la biología celular comenzó a revelar los secretos de lo que hoy conocemos como autofagia. En la década de 1960, el investigador belga Christian de Duve observó en el microscopio pequeñas estructuras dentro de la célula que parecían tragarse fragmentos dañados. A esas estructuras las llamó lisosomas y a ese proceso autofagia, que significa literalmente comerse a sí mismo. En ese momento, la humanidad recibió la primera pista de que las células no eran simples recipientes pasivos, sino sistemas inteligentes, capaces de reciclar sus propias partes para mantenerse vivas. Décadas después, el científico japonés Yoshinori Ohsumi llevó este conocimiento a otro nivel. A través de experimentos con levaduras, descubrió los genes responsables de activar la autofagia y mostró cómo las células descomponen proteínas y organelos defectuosos para usarlos como combustible y material de construcción. En 2016, la comunidad científica reconoció la magnitud de su trabajo y Ohsumi recibió el Premio Nobel de Medicina. Lo que los sabios llamaban purificación espiritual, ahora tenía una explicación biológica precisa. La autofagia era el motor interno de la regeneración. La ciencia moderna no solo confirmó su existencia, también mostró sus beneficios.
Estudios han demostrado que la autofagia contribuye a retrasar el envejecimiento celular, fortalece el sistema inmune, mejora la sensibilidad a la insulina y protege contra enfermedades neurodegenerativas. Al limpiar las proteínas mal plegadas que se acumulan en el cerebro, se reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Al eliminar mitocondrias defectuosas, se genera energía más limpia y estable. Al depurar toxinas y células dañadas, se frena la inflamación crónica que está en la raíz de muchas enfermedades modernas. Lo sorprendente es que todo esto no requiere medicamentos sofisticados ni intervenciones externas. Se activa con algo tan sencillo como el ayuno intermitente, el ejercicio moderado y el descanso profundo. El cuerpo lleva millones de años practicando este arte de autolimpieza. Solo necesitaba que nosotros dejáramos de interrumpirlo con exceso constante. La ciencia, en lugar de inventar algo nuevo, simplemente encendió una linterna sobre lo que ya estaba escrito en nuestra biología. Es importante entender que la autofagia no es un interruptor que se enciende y apaga de manera absoluta. Es un proceso gradual que aumenta cuando el cuerpo percibe que no hay energía inmediata entrando desde afuera. Después de 12 horas sin alimento, empieza a intensificarse y alcanza niveles más profundos en ayunos más prolongados. Pero no hace falta llevar el cuerpo al límite para beneficiarse de ella. Con pausas regulares y progresivas, tu biología ya empieza a reorganizarse y limpiar lo que sobra. La investigación científica ha abierto un nuevo capítulo en la medicina. La idea de que no solo los fármacos, sino los ritmos naturales del cuerpo pueden ser la clave de la salud y la longevidad. Cada estudio que confirma los efectos de la autofagia nos recuerda lo que los sabios ya intuían. El cuerpo posee un médico interno que actúa en silencio, esperando que lo dejemos trabajar. Hoy la ciencia nos da pruebas, gráficos y explicaciones moleculares, pero la esencia es la misma. Cuando respetas la pausa, tu cuerpo se regenera. Y cuanto más lo practicas, más evidente se hace. Lo que antes era fe, ahora es evidencia. Lo que antes era intuición, hoy es conocimiento. Y lo que siempre fue verdad sigue siéndolo. El cuerpo se cura a sí mismo cuando recuerda cómo limpiar. Capítulo 5. Dentro de la célula. La vida no ocurre solo en lo visible, sino en lo infinitamente pequeño. Cada célula de tu cuerpo es un universo en miniatura, con leyes, estructuras y ciclos propios. Y en ese universo, la autofagia es como el guardián silencioso que decide qué se queda y qué debe irse, qué se recicla y qué se transforma. Comprender lo que ocurre dentro de la célula es asomarse al taller secreto donde la vida se renueva. Cuando dejas de comer por unas horas y tu cuerpo percibe que no hay energía inmediata entrando, se activa una señal biológica. Esa señal le dice a tus células que deben volverse más eficientes, que deben usar lo que tienen dentro para sostenerse. Es entonces cuando aparece la autofagia. Pequeñas vesículas llamadas autofagosomas rodean organelos defectuosos, proteínas dañadas y fragmentos celulares inútiles, como bolsas de reciclaje, los atrapan y los llevan a los lisosomas, donde potentes enzimas los descomponen. De ese proceso nacen piezas pequeñas, aminoácidos, lípidos, azúcares. Nada se desperdicia, todo vuelve a ser materia prima para construir algo nuevo. Imagina una casa que con los años acumula muebles rotos, cables dañados y paredes húmedas. Si nunca haces mantenimiento, esos defectos crecen hasta que la casa se vuelve inhabitable. Pero si cada cierto tiempo limpias, reciclas y reparas, esa misma casa se mantiene firme y acogedora por décadas. Tu cuerpo es esa casa, y la autofagia es el equipo de mantenimiento que la sostiene. Dentro de la célula, la autofagia cumple funciones esenciales. Protege al ADN, evitando que mutaciones peligrosas se acumulen. Renueva las mitocondrias, que son las fábricas de energía, eliminando las viejas para dar paso a otras más jóvenes y potentes. Depura proteínas mal plegadas que, si se acumulan, pueden desencadenar enfermedades neurodegenerativas.
mantiene a raya la inflamación al eliminar residuos tóxicos que el cuerpo no pudo desechar de otra manera. En resumen, evita que el desorden interno se convierta en enfermedad visible. Este proceso no es opcional, es parte del diseño natural de la vida. Todos los días, aunque no lo notes, tus células realizan pequeños ciclos de limpieza. Pero cuando el exceso de comida interrumpe esas pausas, el cuerpo pierde su capacidad de reciclar con eficacia. Entonces, el desorden crece, la inflamación aumenta y la vitalidad disminuye. Dar espacio a la autofagia es devolverle a tu cuerpo el poder de autorregularse. La ciencia ha demostrado que este proceso no solo limpia, también rejuvenece. En estudios con animales, la activación de la autofagia ha retrasado el envejecimiento, ha extendido la longevidad y ha protegido contra múltiples enfermedades. Aunque en humanos aún se estudian los límites, lo que ya sabemos es suficiente para comprender que tu biología está equipada con un mecanismo real de regeneración. Y ese mecanismo se enciende cada vez que eliges la pausa en lugar del exceso. Dentro de cada célula hay miles de reacciones sucediendo al mismo tiempo. Algunas construyen, otras destruyen, otras reparan. La autofagia es el equilibrio que asegura que nada se acumule en exceso y que la vida siga su curso. No es un acto violento ni radical. Es un flujo constante de reciclaje que se intensifica cuando lo permites. Y cuanto más lo permites, más claro es el resultado. Energía más estable, mente más clara, cuerpo más ligero. Lo fascinante es que este proceso, invisible a tus ojos, se refleja en lo más cotidiano. La claridad mental al despertar después de una noche de ayuno, la ligereza al practicar un día de descanso digestivo, la sensación de bienestar que surge cuando eliges no comer por ansiedad, sino por verdadera necesidad. Todo eso son huellas de la autofagia en acción. Cada célula de tu cuerpo es como un templo vivo, y dentro de ese templo, la autofagia es la práctica sagrada que mantiene todo en equilibrio. Dejar que actúe es confiar en que la vida sabe renovarse desde adentro. Y cuando comprendes lo que ocurre en lo invisible, empiezas a valorar más lo que se manifiesta en lo visible. Salud, vitalidad, claridad, renovación. Capítulo 6. El lenguaje del cuerpo. Tu cuerpo habla todo el tiempo, pero pocas veces lo escuchamos. Creemos que solo se comunica con palabras, diagnósticos o análisis, cuando en realidad su lenguaje es mucho más sutil. Se expresa con energía, con sensaciones, con señales que aparecen cada día. La autofagia también tiene su manera de hacerse sentir. No puedes verla directamente, pero sí puedes percibir sus huellas cuando aprendes a reconocerlas. Cuando el cuerpo entra en pausa y se activa la autofagia, una de las primeras señales es la ligereza. Ya no toda tu energía se gasta en la digestión continua, y entonces aparece un espacio nuevo, una claridad interna. Muchas personas describen que, al practicar el ayuno intermitente por primera vez, sienten que la mente está más despierta, como si una niebla hubiera desaparecido. No es casualidad. El cerebro, liberado del exceso de insulina y de la inflamación, empieza a funcionar con mayor fluidez. La concentración mejora, las ideas fluyen, la memoria se siente más viva. Otra señal es la estabilidad energética. Cuando comemos sin pausa, los niveles de glucosa en la sangre suben y bajan en picos constantes. Esos altibajos producen cansancio, hambre repentina o irritabilidad. Pero cuando el cuerpo entra en autofagia, aprende a usar no solo la energía inmediata de los alimentos, sino también sus propias reservas. Esa flexibilidad metabólica se traduce en energía más constante, menos antojos y menos dependencia del azúcar o la cafeína. La piel también habla. La acumulación de toxinas puede reflejarse en inflamación, acné, enrojecimiento o pérdida de brillo. Al darle espacio a la autofagia, la depuración celular comienza a notarse en el espejo. La piel se ve más clara, más vital, más ligera.
No ocurre de un día para otro, pero con constancia la transformación es evidente. Lo que se limpia dentro se refleja fuera. El sistema inmune es otro mensajero silencioso. Muchas dolencias repetitivas, como resfriados frecuentes, alergias o inflamaciones crónicas, tienen su raíz en un sistema inmune sobrecargado por exceso de residuos internos. La autofagia le devuelve equilibrio, elimina células viejas y defectuosas que consumen recursos y fortalece las defensas con células nuevas y más eficientes. El resultado es un cuerpo más resistente y un terreno menos favorable para la enfermedad. Incluso el estado emocional puede ser una señal. El exceso de comida no solo carga al cuerpo, también a la mente. Muchas veces usamos la comida para tapar la ansiedad, la tristeza o la soledad. Cuando aprendes a pausar, esas emociones emergen con más claridad. No es fácil al inicio, porque el vacío no solo es físico, también es emocional. Pero si te permites atravesarlo, descubres que la calma aparece después. Esa calma es otra forma en que el cuerpo dice: estoy reparando, estoy equilibrando, estoy liberando. Es importante no confundir señales reales con fantasías. La autofagia no convierte al cuerpo en inmortal ni en una máquina perfecta. Lo que hace es darle espacio para cumplir con su función más básica: renovarse. Los beneficios se sienten de manera progresiva y natural, no como milagros instantáneos. Hambre ligera, sensación de vacío en el estómago, mayor claridad mental y energía más estable son indicadores normales de que el cuerpo está entrando en ese modo de limpieza. También hay que recordar que cada organismo es distinto. Algunos sienten los cambios más rápido, otros más lento. Algunas personas experimentan mucha claridad mental desde la primera semana, otras necesitan más tiempo para adaptarse. No se trata de competir ni de forzar, se trata de escuchar el propio ritmo y respetar los límites. El verdadero lenguaje del cuerpo no se impone, se interpreta con paciencia y con atención. Aprender a reconocer estas señales es una forma de reconectar con tu biología. Es dejar de depender únicamente de relojes, calendarios o aplicaciones y empezar a guiarse por lo que el cuerpo dice en cada momento. Esa es la sabiduría más profunda. Escuchar cuando el cuerpo pide pausa. Escuchar cuando pide alimento. Escuchar cuando se siente ligero y escuchar cuando se siente cargado. En ese diálogo silencioso, la autofagia se convierte en tu aliada invisible. La verdadera sanación comienza cuando dejas de luchar contra los síntomas y aprendes a verlos como mensajes. El cansancio, la inflamación, el hambre ansiosa, todo son formas en que tu cuerpo pide equilibrio. Y cuando respondes con pausas conscientes, con descanso, con ayuno medido, el cuerpo responde, agradeciendo con energía más limpia, defensas más firmes y una mente más clara. Ese es el lenguaje del cuerpo, y la autofagia es una de sus expresiones más poderosas. Capítulo 7. Energía y claridad. Hay un error común que repetimos: pensar que más comida siempre significa más energía. La cultura moderna nos enseñó que debemos estar comiendo constantemente para mantenernos fuertes, que saltarse una comida es debilidad, que el estómago vacío es un enemigo. Pero la realidad biológica es distinta. El cuerpo no solo obtiene energía de lo que entra desde afuera, también la genera, limpiando lo que ya tiene dentro. Y es en ese momento, cuando la autofagia se activa, donde se descubre un tipo de energía diferente, más estable, más clara, más limpia. Cuando comes en exceso o sin pausa, el cuerpo gasta gran parte de su vitalidad en digerir. La sangre se concentra en el aparato digestivo, las hormonas se disparan para manejar la glucosa, y tu energía se vuelve pesada, densa, lenta. Por eso, después de una comida abundante sientes somnolencia o necesidad de descansar. No es falta de energía,
es exceso de trabajo interno. En cambio, cuando el organismo entra en autofagia, sucede lo contrario. La energía se libera. Como ya no está ocupada en procesar alimentos, se dedica a reparar, a depurar, a reorganizar. Esa energía reciclada no se siente pesada, se siente ligera y expansiva. La claridad mental es una de las señales más poderosas de este proceso. El cerebro, al liberarse de la inflamación silenciosa que produce la sobrealimentación, empieza a funcionar de manera más eficiente. Al usar cuerpos cetónicos, un combustible alternativo que se produce en ayuno, las neuronas reciben energía más estable. Es por eso que muchas personas que practican ayuno consciente describen una mente más despierta, más concentrada, con pensamientos más nítidos. No es magia, es biología. La autofagia limpia lo que estorba y potencia lo que da vida. Este cambio también se nota en el estado emocional. Cuando los niveles de azúcar en la sangre suben y bajan de forma constante, las emociones hacen lo mismo. Irritabilidad, ansiedad y cansancio son reflejos de esos picos desordenados. Pero con la autofagia, el metabolismo se vuelve más flexible y estable. La calma deja de depender de lo que comes y empieza a depender de lo que liberas. En ese silencio interior, el cuerpo encuentra un equilibrio que también alcanza a la mente y al corazón. No significa que el ayuno sea una solución inmediata a todos los problemas emocionales o físicos, pero sí es una herramienta real para recuperar el terreno perdido. Cada pausa activa en tu interior una fábrica de energía más pura, una claridad que no proviene de estímulos externos, sino de tu propia biología en acción. Es como encender una lámpara que siempre estuvo ahí, cubierta por capas de ruido y exceso. Cuando permites que se encienda, descubres que la luz siempre fue tuya. La energía de la autofagia no es explosiva como la del azúcar, es constante como un río. No es confusa como la mente cargada de toxinas, es clara como un cielo, limpio. Y cuanto más permites que este proceso se repita en tu vida diaria, más aprendes a confiar en tu cuerpo. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas tanto como creías para sentirte vivo, que el verdadero poder no está en consumir más, sino en saber cuándo pausar. Escucha esa energía diferente, obsérvala en tu respiración más profunda, en tu mente más serena, en tu cuerpo más ligero. La autofagia no solo limpia, también devuelve vitalidad. Y esa vitalidad es la prueba de que dentro de ti existe una fuente inagotable de claridad esperando ser recordada. Capítulo 8. El arte de pausar. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad. Todo debe ser rápido. La comida, el trabajo, la respuesta, incluso el descanso, se mide en minutos. Hemos aprendido a sentir culpa cuando no hacemos nada, como si la pausa fuera pérdida de tiempo. Pero el cuerpo no entiende de relojes ni de productividad, entiende de ritmos. Y uno de esos ritmos, olvidado en medio del ruido moderno, es el de la pausa. La autofagia es la prueba de que en el silencio del organismo ocurre la mayor de las transformaciones. El ayuno es solo una de las formas de activar la autofagia. Hay otras llaves igual de poderosas: la respiración profunda, el descanso real, el sueño reparador. Cuando respiras lento y consciente, reduces las hormonas del estrés y permites que el cuerpo entre en modo de reparación. Cuando duermes profundamente, tu cerebro utiliza la noche para limpiar toxinas acumuladas, reforzar memorias útiles y desechar lo innecesario. Ese proceso, conocido como lavado cerebral o sistema linfático, es una forma de autofagia neuronal. El descanso no es pasividad, es limpieza activa. Los sabios lo sabían. En todas las tradiciones antiguas, el silencio y la calma eran prácticas centrales. Los monjes meditaban durante horas. Los yogis dedicaban tiempo a la respiración. Los chamanes se retiraban al bosque a escuchar la naturaleza. No lo hacían por superstición. Lo hacían porque comprendían que en el vacío
hay poder. Hoy la ciencia lo confirma. La calma activa los mismos circuitos que permiten al cuerpo reparar y regenerar. El arte de pausar también implica escuchar al cuerpo en lugar de forzarlo. Comer sin hambre, entrenar sin descanso, vivir sin respiro, son formas de violencia interna. La autofagia no surge de la fuerza bruta, surge del espacio. Cada vez que eliges no llenar tu estómago de manera automática, cada vez que apagas una pantalla y respiras en silencio, cada vez que priorizas dormir, en lugar de seguir corriendo, estás activando las condiciones para que tu biología limpie y renueve. La pausa no significa ausencia, significa presencia. Estar presente con tu respiración, con tu cuerpo, con tu propio ritmo. Es descubrir que no necesitas estar en movimiento constante para avanzar, que a veces el mayor progreso ocurre en la quietud. En esos momentos de calma, la energía que antes se dispersaba se reorganiza, y esa reorganización se traduce en claridad mental, fortaleza emocional y vitalidad física. La autofagia es el lenguaje biológico de la pausa. Cada silencio digestivo, cada respiración profunda, cada noche de sueño reparador es un recordatorio de que el cuerpo necesita tiempo para limpiarse y volver a empezar. No es lujo, no es pérdida de tiempo, es la condición básica para vivir con salud y equilibrio. Aprender el arte de pausar es recuperar un poder olvidado. Es confiar en que no siempre necesitas hacer más, sino permitir que lo que ya eres se ordene por sí mismo. El cuerpo sabe regenerarse. Lo único que pide es espacio. Y en ese espacio, el milagro silencioso de la autofagia hace su trabajo. Capítulo 9. La alquimia de los hábitos. Tu vida no está hecha de grandes decisiones aisladas, sino de pequeños actos que repites cada día. Lo que comes, lo que piensas, cómo respiras, cuándo descansas, todo se convierte en hábito, y esos hábitos son los que moldean tu cuerpo, tu mente y tu energía. La autofagia no es un proceso lejano ni complicado, es una consecuencia natural de esos hábitos. Si los eliges con conciencia, se convierten en alquimia, transforman lo común en extraordinario, lo cotidiano en medicina. Uno de los hábitos más poderosos es la manera en que te relacionas con la comida. En la cultura actual, hemos aprendido a comer por costumbre, por ansiedad o por aburrimiento, más que por verdadera necesidad. Ese exceso constante interrumpe el ciclo natural del cuerpo y no deja espacio para que la autofagia actúe. Comer con intención no significa privarse ni contar calorías obsesivamente. Significa escuchar el cuerpo y darle lo que necesita, no lo que dicta el impulso. Significa reconocer el hambre real y distinguirla del deseo automático. El simple acto de cenar más temprano y dejar que la noche transcurra sin comer hasta el amanecer es un hábito que cambia todo. Esa pausa nocturna permite que tu cuerpo active su modo de limpieza, que tus células reciclen lo viejo y que despiertes con más energía. No es una dieta estricta, es un hábito de respeto hacia tu biología. Con el tiempo, ese gesto se convierte en una alquimia diaria. Lo que antes era cansancio matutino se transforma en ligereza. Lo que antes era pesadez se convierte en claridad. Otro hábito que influye directamente en la autofagia es el descanso. Acostarte a horas regulares, permitirte un sueño profundo y sin interrupciones, es tan importante como el ayuno. Durante el sueño, el cerebro elimina toxinas acumuladas en el día, repara conexiones neuronales y reorganiza memorias. Si descansas poco, interrumpes este proceso y tu cuerpo acumula desechos que no tuvo tiempo de limpiar. Dormir no es un lujo, es una forma de activar tu laboratorio interno de regeneración. La forma en que te mueves también es parte de esta alquimia. El ejercicio moderado, caminar, respirar profundo o practicar actividad física consciente estimula la autofagia en músculos y tejidos. No necesitas entrenamientos extremos. Basta con mantener el cuerpo en movimiento para recordarle que está vivo, que necesita renovarse
Así como el agua estancada se corrompe, el cuerpo inmóvil pierde vitalidad. El movimiento es otra manera de activar el reciclaje interno. Incluso tus pensamientos y emociones se convierten en hábitos que afectan a tu biología. Vivir en un estado constante de estrés y ansiedad genera sustancias que bloquean la reparación celular. En cambio, cultivar momentos de gratitud, respiración tranquila y calma interior crea un entorno interno que favorece la autofagia. No es casualidad que las culturas antiguas unieran ayuno con meditación y silencio. Entendían que la mente y el cuerpo se acompañan en la limpieza. La verdadera alquimia ocurre cuando comprendes que no necesitas transformar tu vida de golpe, sino comenzar con pequeños hábitos conscientes. Adelantar la cena 1 hora, caminar en lugar de quedarte sentado, apagar la pantalla antes de dormir, respirar profundo en medio del día. Cada uno de esos actos abre espacio para que tu cuerpo active la regeneración. Lo pequeño se acumula y lo que parecía insignificante se convierte en transformación profunda. La autofagia responde a esos hábitos, a la constancia, a la repetición. Cada decisión que tomas en tu día es como una semilla. Algunas alimentan el exceso, otras alimentan la limpieza. La alquimia está en elegir con conciencia cuáles quieres sembrar. Con el tiempo, tu cuerpo refleja lo que cultivas. Más energía, más claridad, más vitalidad. Esa es la verdadera transformación, no un milagro repentino, sino la suma de pequeños gestos que despiertan el poder que ya llevas dentro. Capítulo 10. El poder de la repetición. La naturaleza no se transforma de golpe, se transforma con ciclos. El río talla la roca no con fuerza, sino con constancia. La semilla se convierte en árbol no en un día, sino en repeticiones de sol, agua y tiempo. Así también funciona tu cuerpo. La autofagia no es un interruptor mágico que se enciende una sola vez para cambiarlo todo. Es un proceso que se fortalece con la repetición. Cada pausa, cada ayuno, cada momento de calma es como un cincel que, poco a poco, esculpe un organismo más limpio, más fuerte y más equilibrado. El error más común es creer que basta con un ayuno esporádico para obtener resultados permanentes. Pero lo que realmente transforma es la continuidad. El cuerpo aprende de lo que repites. Si repites exceso, exceso se vuelve costumbre. Si repites pausa, pausa se vuelve medicina. La biología obedece a la constancia, porque las células recuerdan los patrones. Y cuando el patrón es limpiar, regenerar y soltar lo que sobra, esa memoria se convierte en salud. Los estudios científicos han demostrado que la autofagia se activa de manera progresiva. Al principio, con 12 horas de ayuno, las células empiezan a reorganizarse. Si esa pausa se repite día tras día, la biología comienza a adaptarse, a hacerlo más eficiente. Con el tiempo, 14 o 16 horas de ayuno ya no se sienten como un esfuerzo, sino como un estado natural. Lo que parecía imposible al inicio se convierte en hábito. La repetición transforma la dificultad en normalidad. Esto también ocurre en la mente. Al principio, el vacío del ayuno puede generar ansiedad, porque estamos acostumbrados a llenar cada instante con comida o estímulos. Pero con la práctica, esa ansiedad se disuelve y en su lugar aparece calma. El cuerpo y la mente aprenden que el vacío no es enemigo, sino oportunidad. Y ese aprendizaje solo se logra con repetición. No basta con intentarlo una vez. Hay que darle continuidad hasta que se convierta en parte de tu vida. La repetición también refuerza los beneficios emocionales y energéticos. Cada vez que eliges pausar, estás entrenando a tu biología a confiar en sus propios recursos. Cada vez que eliges no comer por impulso, estás enseñando a tu mente a distinguir entre necesidad y costumbre. Con el tiempo, esa repetición se convierte en fortaleza. Ya no eres esclavo de los antojos, ni de los altibajos de energía, ni de la necesidad de llenar el vacío con exceso. Los sabios lo sabían. Por eso repetían oraciones, mantras, silencios, ayunos periódicos.
Entendían que la transformación no ocurre en un instante, sino en la repetición sostenida. La ciencia lo confirma. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas, y lo que se repite se graba en la biología. Tu cuerpo no solo recuerda lo que comes, recuerda lo que practicas. Y si practicas la pausa con constancia, tu cuerpo se reorganiza en torno a ella. No necesitas grandes sacrificios, necesitas pequeños actos repetidos. Cenar más temprano cada día, esperar unas horas más antes de desayunar, beber agua en lugar de comer por ansiedad, dormir lo suficiente cada noche. Esos actos simples, cuando se repiten, se convierten en pilares de salud. La autofagia no requiere perfección, requiere continuidad. El poder de la repetición es que convierte lo extraordinario en ordinario. Lo que al inicio parecía una técnica difícil, se convierte en un estilo de vida natural. Tu cuerpo empieza a esperar esas pausas. Tu mente se adapta al silencio. Tu energía se estabiliza. La repetición es la alquimia del tiempo. Lo pequeño se vuelve grande, lo frágil se vuelve fuerte, lo pasajero se vuelve duradero. Recuerda esto: lo que repites, creas. Si repites exceso, creas desorden. Si repites pausa, creas renovación. La autofagia es el lenguaje interno de esa repetición, un ciclo de limpiar y renacer que se fortalece con cada elección diaria. Y cuanto más constante seas, más descubrirás que el cuerpo tiene memoria, y esa memoria puede convertirse en tu mayor medicina. Capítulo 11. Sabiduría ancestral y ciencia moderna. La humanidad siempre ha buscado el camino de la sanación. Desde los primeros pueblos, los sabios observaron la naturaleza y aprendieron que la vida no se sostiene acumulando, sino soltando. Vieron que los árboles dejan caer sus hojas para renacer en primavera, que los animales ayunan instintivamente cuando están enfermos, que la tierra se regenera cuando descansa. Comprendieron que el cuerpo humano no es distinto, que también necesita esos ciclos de pausa para mantener la vida. En la India, los yogis hablaban del ayuno como una disciplina espiritual y física. No lo veían como privación, sino como purificación. Sabían que al suspender el alimento, la mente se calmaba y el cuerpo encontraba claridad. En Grecia, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, enseñaba que el ayuno era el primer remedio para las enfermedades. Si estás enfermo, antes de comer, ayuna, decía. En tradiciones cristianas, islámicas y budistas, los ayunos eran parte de rituales que buscaban no solo la conexión con lo divino, sino también la renovación del cuerpo y del espíritu. Esas prácticas eran transmitidas de generación en generación, no como supersticiones, sino como observaciones directas de la vida. Los sabios veían que quienes ayunaban con regularidad gozaban de mayor vitalidad, lucidez y fortaleza. No tenían las palabras de la ciencia, pero tenían la certeza de la experiencia. Lo que llamaban purificación, lo que llamaban limpieza del alma, hoy lo entendemos como activación de la autofagia. La ciencia moderna llegó siglos después a confirmar lo que ellos ya intuían. En los años 60, Christian de Duve identificó los lisosomas, las estructuras que permiten a la célula degradar lo que ya no sirve. Décadas después, Yoshinori Ozumi reveló los genes que activan la autofagia, demostrando cómo las células reciclan sus componentes para sobrevivir y regenerarse. Su investigación le valió el Premio Nobel en 2016. Lo que antes era intuición espiritual, hoy es conocimiento biológico comprobado. Los estudios científicos muestran que la autofagia no es solo un mecanismo de limpieza, sino un factor clave en la longevidad, en la prevención de enfermedades metabólicas y en la protección contra el deterioro neuronal. Cada vez que ayunas, cada vez que permites que tu cuerpo entre en pausa, activas ese proceso ancestral que sostiene la vida. Es como si la ciencia hubiera puesto un microscopio sobre las prácticas de los sabios y confirmara que, en lo profundo, tenían razón. Unir sabiduría ancestral y ciencia moderna es reconocer que no hay contradicción, sino continuidad.
Los antiguos observaron los efectos. La ciencia explicó los mecanismos. Los unos hablaban de purificación del alma, los otros hablan de reciclaje celular, pero ambos coinciden en lo esencial. El cuerpo necesita pausas para regenerarse. Hoy tienes la ventaja de contar con ambos caminos. Puedes honrar la tradición de los sabios, practicando la pausa con respeto y conciencia, y al mismo tiempo comprender, gracias a la ciencia, qué ocurre en lo más profundo de tus células. Esa unión te da confianza, porque no se trata de fe ciega ni de conocimiento frío. Se trata de experiencia vivida y evidencia comprobada. La autofagia es el puente entre esos dos mundos. Es la práctica invisible que conecta al monje que ayunaba, en silencio con el científico que observa una célula al microscopio. Es el mismo proceso, visto con diferentes ojos. Y lo más importante, es un poder que no pertenece solo al pasado ni a los laboratorios, sino que habita en ti, esperando cada pausa para despertar. Capítulo 12. El regreso a ti mismo. No estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para recordar. Recordar que dentro de ti existe una fuerza silenciosa que sabe limpiarte, repararte y renovarte. Esa fuerza no está en laboratorios ni en fórmulas externas, está en tus propias células, esperando cada pausa para despertar. Se llama autofagia y es la prueba más clara de que tu cuerpo puede curarse a sí mismo. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es un conocimiento nuevo, es un conocimiento recordado. Los sabios lo intuían al observar la naturaleza. Los científicos lo confirmaron con experimentos. Y hoy tú lo sientes en tu propio cuerpo. Cada pausa que eliges, cada ayuno consciente, cada noche de descanso profundo, cada respiración tranquila, son llaves que abren la puerta de tu regeneración. El regreso a ti mismo no significa perfección, significa confianza. Confiar en que tu cuerpo sabe más de lo que crees. Confiar en que no siempre necesitas más, sino menos. Menos ruido, menos exceso, menos prisa. Porque es en la pausa donde surge la claridad. Es en el silencio donde ocurre la reparación. Es en el vacío donde la vida se reorganiza. Cuando comprendes esto, dejas de ver al estómago vacío como una amenaza y empiezas a verlo como un aliado. Ese ligero hambre que antes temías se convierte en un recordatorio de que el médico interno está trabajando. El cansancio que sentías por exceso comienza a transformarse en energía más limpia. La mente que estaba cargada de ruido se aclara y lo que parecía enfermedad o deterioro empieza a revelarse como una oportunidad para renacer. El secreto de la autofagia no es una técnica milagrosa, es una verdad sencilla. Tu cuerpo fue diseñado para renovarse, solo pide que le des espacio. Cuando lo haces, el milagro silencioso ocurre. No con ruido, no con fuegos artificiales, sino con la discreción de lo que es verdadero. Tus células limpian, tu energía se equilibra, tu vitalidad regresa. Y en 1900, ese proceso descubres que la vida siempre supo cómo sostenerte. Este camino no termina aquí. Cada día será una oportunidad para practicarlo. Cada elección, una semilla. Puedes comer con más conciencia. Puedes respetar el descanso. Puedes respirar con calma. Puedes permitirte pausas. Ninguno de estos actos es complicado, pero todos son transformadores. Porque lo que repites se convierte en tu realidad. Y si repites pausa y gratitud, repites regeneración. Regresar a ti mismo es recordar que no eres víctima de tu biología, eres su guardián, que no necesitas llenarte de más para estar completo, porque dentro de ti ya está todo lo que necesitas. Que el verdadero templo no está afuera, está en tu respiración, en tu sangre, en tu silencio interior. Ese templo eres tú, y cada vez que lo honras, despiertas el poder de sanación que siempre estuvo ahí. El mayor secreto de la autofagia no es solo que limpia tu cuerpo, sino que te devuelve a ti. Te recuerda que eres parte de un universo que recicla, que transforma, que renace, y que así como las estrellas mueren para dar vida a nuevas galaxias,
Tú también puedes soltar lo viejo para renacer en lo nuevo. Hoy sabes que dentro de ti hay una fuerza capaz de renovar tu vida desde adentro. Ahora elige vivir con esa verdad. Cada pausa que honres será un regreso a ti. Cada silencio que respetes será medicina. Cada respiración consciente será un recordatorio de que la vida siempre supo cómo regenerarse. El viaje no termina aquí, apenas comienza, porque el verdadero secreto no era la autofagia en sí, era descubrir que siempre tuviste el poder de volver a ti, de limpiarte, de sanarte, de renacer. Ese es el regalo que hoy recuerdas. El cuerpo se cura a sí mismo, y tú eres el guardián de ese milagro silencioso.